Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero del Adviento, domingo de Gaudete, en el ciclo B. Bueno, ¿y por qué es Gaudete? Ya esto lo he comentado otras veces, ¿eh? En la misa, todas las misas comienzan con una antífona de entrada, que muchísimas veces no la leemos. Yo diría que la mayor parte de las veces no la leemos porque hacemos un canto de entrada. De todos modos, sería una hermosa práctica que se leyera en voz alta esa antífona. Algunos sacerdotes lo hacen, aunque haya canto de entrada. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa antífona está resumido el tono de esa celebración. Esa antífona no cambia todos los días. En los tiempos fuertes sí que cambia todos los días, como el Adviento, y en el tiempo ordinario va por semanas. Entonces tendríamos la misma el lunes, el martes, el miércoles de una misma semana, ¿no? Pero de todos modos son antífonas que un poco orientan la liturgia del día. La del domingo tercero de Adviento dice así: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, el Señor está cerca. Esto en latín empieza con la palabra gaudete, gaudete in domino, estad siempre alegres en el Señor. Esto está tomado de Filipenses 4:4, de San Pablo. En Filipenses dice: estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Así que prácticamente la misma, se le ha sacado un pedacito, pero prácticamente es la misma cita paulina. Y la fuerza de esto es que el Señor está cerca. Claro que en el contexto de la misa del tercer domingo de Adviento pensamos en una cosa con ese el Señor está cerca. Mientras que San Pablo cuando lo dice está pensando en otra cosa. Nosotros pensamos, bueno, claro, estamos domingo tercero de Adviento, ya estamos cerca de la Navidad. A una semana, a 10 días, pero estamos cerca de la Navidad. Por lo tanto, el Señor está cerca de nacer. Mientras que cuando San Pablo lo dice, él está pensando en que el Señor está cerca de volver. Bien, no es lo mismo. Y en realidad yo les diría que en el Adviento está usado con doble sentido. Ustedes saben que el Adviento precisamente evoca esas dos venidas de manera conjunta. La venida histórica del Señor con la venida escatológica definitiva del Señor. Entonces, aunque nosotros pensemos en la Navidad, en el tercer domingo de Adviento esto tiene un sentido mucho más amplio. Ahora bien, claro, el Señor está cerca, pero uno se pregunta: a ver, todo eso que me enseñan en la fe cristiana, ¿no? Que la muerte ha sido vencida, pero yo me voy a morir dentro de 20, 30, 40 o 80 años, pero me voy a morir. El pecado ha sido vencido, pero yo siento el poder del pecado en mi propia vida y en la vida en general. Ya ha sido instaurado el reino de Dios, ya ha venido el reino de Dios, pero uno siente que es mucho más veraz el mundo fue y será una porquería del tango que esto de que el reino de Dios ya ha venido. ¿Cómo entender todo eso? Bueno, el domingo de Gaudete nos ayuda un poquitito a eso. Y la frase completa, tal como la dice San Pablo, también nos ayudará a eso. Es decir, volver sobre esa antífona de inicio y pensarla en relación a la venida histórica del Señor y a la venida futura. Vamos a tratar de elaborar todo eso. ¿Cómo cocinar esto de que el reino ya ha llegado, pero en realidad todavía no ha llegado? Bien. Y claro, ¿por qué hacemos un domingo de Gaudete en medio del Adviento? Es verdad que históricamente el domingo de Gaudete nace un poco como imitación del domingo de Letare, alegraos también, en la Cuaresma. Pero aquí adquiere su propio valor. ¿Qué nos está diciendo este domingo de Gaudete? ¿Por qué me tengo que alegrar? Las lecturas orientan mucho. Empecemos por la primera. La lectura de Isaías. La lectura de Isaías es muy curiosa este domingo. Es una lectura que ha sido compuesta por el liturgo. Si ustedes van a la Biblia, en realidad esta lectura no la encuentran. Encuentran el capítulo 61 de Isaías, pero nosotros leemos en la liturgia el primero y el segundo versículo, después salteamos un montón y leemos
recién el versículo 9 y 10. A ver si estoy diciendo bien. No, 10 y 11. ¿Eh? O sea que salteamos un montón en el medio. Así que como tal, esta lectura no está. Pero ¿por qué la liturgia la ha compuesto así? Bueno, si se fijan, esas dos partes, versículo 1 y 2 y versículos 10 y 11, forman una especie de diálogo. Hablan dos personajes distintos. En el primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, ungir, Mesías, Cristo. ¿Quién habla aquí? ¿Quién es el sujeto de esto? ¿Es el profeta? Solo indirectamente. En realidad es el ungido el que habla aquí. Es el profeta porque le presta su voz, pero es el ungido el que habla aquí, el Mesías. El Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados. La cita la conocemos, ¿no? Recordamos que en San Lucas, con esta cita, el Señor presenta su ministerio. Dice, bueno, esto se ha cumplido hoy. Con esta cita, precisamente, el Señor presenta su ministerio. Es decir, que es una primera parte en donde el Mesías como tal se hace presente y dice, ya ha llegado el tiempo. Eso mismo que vemos en todos los evangelios. El reinado está cerca, convertíos, ya ha llegado, el reino está entre vosotros. Es esta primera parte. Segunda parte, versículos 10 y 11. Y esa es muy importante para nosotros. En esa segunda parte cambia el sujeto. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, me ha envuelto con un manto de justicia. Ven que estos son los efectos de la primera parte. La primera es el anuncio de que todo esto ha llegado. La voz de eso es el Mesías. La segunda son los efectos. ¿Y de quién es esa voz? Miren, en las notas, podríamos decir, rabínicas, en las notas rabínicas a la interpretación de estos pasajes bíblicos, se pone esto como Jerusalén habla. Miren qué interesante. La voz de estos versículos es Jerusalén. Es decir, es la voz del salvado, la voz del que recibe el anuncio mesiánico, y por lo tanto es nuestra voz. Así que en ese desbordo de gozo está ese mismo gaudete, alegraos de la antífona. Por ahora simplemente acopiemos eso. La respuesta al anuncio mesiánico es: lo recibo y me alegro. Lo recibo y entro en otra dimensión. Desbordo de gozo en el Señor porque me ha puesto un traje de salvación, me ha vestido con un manto de justicia. Me ha puesto la corona como a un novio, me ha puesto las joyas como a una novia. Bien, acopiemos eso. Vamos ahora al Evangelio. Yo sé que estoy guardando cositas, pero vamos ahora al Evangelio porque quiero volver a esas preguntas iniciales. ¿Qué ha pasado con la muerte ha sido vencida y el pecado ha sido vencido y ya está instaurado el reino de Dios? ¿Dónde está todo eso? Volvamos después a esas preguntas, pero vayamos acopiando datos, vayamos acopiando comprensiones de las cosas para entender qué quieren decir todas esas frases. Bueno, vamos al Evangelio entonces. El Evangelio también es una composición, también es bastante raro. Si miramos los numeritos, veremos que dice Juan 1, 6 al 8, 19 al 28, o sea que nos estamos salteando un montón de texto. Una cosa muy curiosa. Además, cuando empezamos a leer decimos, no hacía falta agregarle ese principio de 6 al 8. Bueno, sí, tiene su sentido. Les explico un poquito cómo es la estructura de este primer capítulo de Juan, que es bastante compleja. El Evangelio de Juan comienza con un texto llamado el prólogo. Es un himno a la palabra de Dios, a la palabra eterna de Dios, al Logos. Dentro de ese himno hay evocaciones de Juan el Bautista. A pesar de que es un himno al Logos, hay como un diálogo con la figura de Juan el Bautista. Una de esas evocaciones son los versículos 6 al 8, que dicen: surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan.
Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Eso tiene que ver con que en el prólogo se habla de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Esos son los versículos 6 al 8. Podríamos decir, es un insert dentro del prólogo. Luego, cuando termina el prólogo, versículo 18, en el 19 empieza toda una sección de 3 días del Bautista. 3 días, 3 jornadas, que van marcadas así, un día esto, al día siguiente tal cosa, al otro día. Así que 3 jornadas del Bautista. Pero esas 3 jornadas son distintas entre sí. La primera jornada podríamos decir que es el testimonio negativo del Bautista. Yo no soy. Ese es el testimonio del Bautista que da en su primera jornada. Yo no soy. Pero por allí hay uno que sí es. Así termina la primera jornada. Y eso es lo que leemos hoy. Segunda jornada. Él es el Cordero de Dios, ¿no? Todo eso que pasa Jesús y Él lo señala, y el que veáis el Espíritu, etcétera, etcétera. Él es. Primera jornada, testimonio, yo no soy. Segunda jornada, Él es. Tercera jornada, los discípulos del Bautista se van como discípulos de Jesús. Es decir, que no solo da testimonio, sino que además entrega su ministerio. ¿Ven? O sea que está muy definido. Yo les diría, traten ahora de leer Juan 1 desde el 19 hasta el final y verán mucho más claramente por qué está dispuesto así. Bien, todo eso está resumido en ese pequeño prólogo que hemos leído. Por eso está en la liturgia esos versículos. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Venía como testigo, primera jornada, para dar testimonio de la luz, segunda jornada, para que todos creyeran por medio de él. Tercera jornada, cuando él le entrega sus propios discípulos a Jesús. ¿Ven? Entonces, este prólogo de alguna manera resume lo que va a ocurrir en esas 3 jornadas. Pero la liturgia no nos lee las 3, porque le importa sobre todo hoy, domingo de Gaudete, hoy domingo mesiánico por excelencia, en el cual el Mesías se presenta y dice: aquí estoy para abrir las prisiones, para traer la justicia, para esto, para lo otro. En este día, lo más importante era establecer este ministerio de Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista fue un personaje muy importante en su momento, incluso desde el punto de vista histórico, hasta desde cierto punto de vista lo podríamos ver como más importante que Jesús. No me tiren con algo, pero fíjense que de Jesús casi no tenemos ningún testimonio externo al Nuevo Testamento. Prácticamente todo lo que tenemos es muy indirecto o muy cuestionable de si no son interpolaciones cristianas. Es decir, hay testimonios, pero no es tan fácil dilucidar testimonios externos de Jesús que no estén en el Nuevo Testamento. Pero de Juan el Bautista tenemos un testimonio importantísimo en Flavio Josefo, y ese es un testimonio auténtico, y no es un testimonio del Nuevo Testamento, es un testimonio de un judío de la época. Así que fue un personaje muy importante, con presencia, podríamos decir así, en la historia de su momento, de su lugar, por supuesto. Bien, ese personaje toca el momento en que entra Jesús en la historia. Toca ese momento. ¿Cómo? Bautizando. Con un rito de purificación desconocido en el judaísmo, porque es un rito de purificación administrada, una pureza administrada por él. Por eso es el nombre de el Bautista, ¿no? Eso ya lo comenté otras veces. Bueno, ¿y quién es este personaje? ¿Qué hace esta cosa tan rara? Fíjense, en las tradiciones religiosas de tipo mesiánica, en la expectativa de tipo mesiánica que había en la época de Jesús, que había bastante efervescencia en este aspecto, había muchas formas de concebir esta venida futura del Mesías. Una, el mesianismo davídico clásico,
Es decir, va a venir un descendiente del rey David y va a venir y va a reinar. Porque eso es lo que hacen los descendientes de los reyes. Va a venir y va a reinar. Y por lo tanto nos va a sacar a los romanos de encima, va a instaurar la paz, la justicia, etc. Pero mesianismo clásico, eso es una de las vertientes mesiánicas vigentes en la época de Jesús, posiblemente la más extendida, porque es la más evidente, la que surge de los mismos textos bíblicos. Pero había ido creciendo otra expectativa, sobre todo de la mano de un profeta anónimo en realidad, porque su nombre es simbólico, que es Malaquías, de un profeta que había anunciado que antes de la llegada del Señor, ya no del Mesías, sino del propio Señor a su templo, iba a venir Elías redivivo. Ustedes recuerdan que Elías fue llevado al cielo en una carroza y por lo tanto no había muerto. Así que Elías estaba ahí esperando volver y vuelve antes de la llegada del Señor. Sobre esto mismo se evoca en los evangelios varias veces, se habla de esto varias veces. Precisamente fue uno de los marcos de comprensión de la venida de Jesús. Si resulta que Jesús es el Señor, entonces Juan el Bautista fue el Elías. Pero fíjense que aquí no es ni el Mesías, ni el Elías, ni tampoco otra expectativa que también circulaba con mucha fuerza en época de Jesús, que es la vuelta, ya sea en la forma de Moisés redivivo, ya sea en la forma simplemente de un profeta sin nombre. Pero lo llamamos en general el profeta escatológico, el profeta último, que Dios va a mandar en reemplazo de Moisés. Eso proviene de Deuteronomio 18, donde está esta promesa. Moisés todavía está vivo y dice, bueno, el Señor suscitará un profeta que, digamos, les traerá, será como la continuación del ministerio de Moisés. Por eso, en algunas vertientes, esto se transformó en una expectativa del Moisés redivivo. Es una de las imágenes que juegan de fondo en la transfiguración, que están Moisés y Elías, ¿no? Los dos redivivos, precisamente. Pero bueno, acá no se llama Moisés, acá simplemente es el nombre genérico de el profeta escatológico. Las tres expectativas tienen que ver con el eschatón, con lo último. ¿Se acuerdan el eschatón? Ya he hablado muchas veces de esta palabrita, con lo último. Y en los tres casos, Juan niega ser el que trae eso último. De hecho, realmente es precioso cómo él se va diluyendo. ¿Quién eres tú? Yo no soy el Mesías. Pero entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, no lo soy. ¿Y entonces qué eres? Y uno diría, yo soy una persona. No, todavía se diluye más. Yo soy una voz que clama en el desierto, pero una voz. Fíjense cómo se va diluyendo la figura de Elías. Pero todo esto, ¿con qué tiene que ver? Con que lo que viene ahora es algo nuevo, que no es ni el eschatón esperado por los judíos, no es ni aquello, ni es la misma historia. Es, vamos a llamarlo así, un tiempo nuevo. Y esa es la propuesta cristiana. De eso habla San Pablo, de eso habla el Nuevo Testamento en general. La propuesta cristiana es que el creyente, cuando entra en la fe, entra no al eschatón, que todavía no ha ocurrido, el Señor está cerca, siempre el Señor está cerca, pero no está aquí, pero tampoco es la historia vieja, tampoco es la esperanza incierta, tampoco es la posibilidad de que todo se tuerza. Es un tiempo nuevo que nosotros llamamos la esperanza cristiana, pero que hay que tener mucho cuidado de distinguirlo de lo que es la esperanza humana. La esperanza humana siempre tiene un cierto nivel, digamos, de incertidumbre. Las cosas pueden ocurrir o pueden no ocurrir o pueden torcerse. La esperanza cristiana ocurre en un plano de realidad que es ya firme, que es ya definitivo, pero no es el eschatón.
no es lo último. Lo último es la venida del Señor. ¿Y cómo llamaremos a eso? ¿Y de qué habla precisamente este Juan el Bautista, que tan claro ve que ni él anuncia el eschatón, ni lo que viene es exactamente el eschatón? ¿Cómo lo llamaríamos? Lo podríamos llamar el tiempo mesiánico. Eso es lo que Jesús inaugura, el tiempo mesiánico. De eso habla la Navidad, la entrada, la irrupción del tiempo mesiánico en el tiempo del hombre. ¿Dónde fue vencida la muerte? Pues en el tiempo mesiánico. ¿Dónde fue vencido el pecado? Pues en el tiempo mesiánico. ¿Y dónde vivimos nosotros? Bueno, los cristianos vivimos en una realidad aumentada, ahora que se usa esa frase, ¿no? En una realidad aumentada. Vivimos entre, o mejor dicho, colgados de dos tiempos. Del tiempo humano, que sigue su curso, su mundo que fue y será una porquería, y el tiempo mesiánico en el cual nosotros mismos podemos celebrar, desbordo de gozo en el Señor, me alegro con mi Dios porque me ha vestido con un traje de triunfo. ¿Ven? Estamos como a la puerta de la salvación, pero es una salvación que ya está ahí, es muy lindo el símbolo con el que termina el Evangelio. Dice, esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán. Esa Betania nadie sabe dónde queda, es una Betania simbólica, no es la Betania de los hermanos Lázaro, Marta y María, porque esta queda en el Jordán, la otra queda en Judea. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán. Y se hacía falta esa precisión de que Juan bautizaba, pero no de esta orilla, sino de la otra orilla, sí. Precisamente porque el Jordán es la puerta de entrada después del desierto del Éxodo, y no se olviden que Juan es la voz que anuncia en el desierto. Después del desierto del Éxodo, el Jordán es la puerta de entrada hacia la tierra prometida. Ven que hay un símbolo precioso en esto. Juan bautizaba en la entradita, y el que cruza ese Jordán entra a un tiempo nuevo. Un tiempo que, como les digo, se caracteriza por esta doble pertenencia. Pertenezco sí al mundo, pero pertenezco también al tiempo mesiánico. Y ahí nos viene bien la frase completa de San Pablo, ¿no? Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. Es en el obrar cristiano, en la vida cristiana, incluso en la exhibición de la vida cristiana, que es nuestra vida, porque estamos, como dice el propio San Pablo, ¿no? Estamos a la vista de todos, están mirándonos. Entonces, en esa exhibición de la vida cristiana, en un buen sentido, no me refiero aquí a exhibicionismo y piadosería, eso no es exhibición, eso es circo. Me refiero aquí a exhibición en el sentido en que nuestra vida es manifestación, testimonio de ese gozo en el Señor. Y por lo tanto es algo que hago yo, pero algo que el Espíritu hace en mí, y que por lo tanto muestra, no solo para mí, sino para el mundo, la irrupción de ese tiempo mesiánico. Entonces, ¿la muerte ha sido vencida? Sí, ha sido vencida. Independientemente de que las dos cosas son ciertas, me voy a morir. Pero la muerte ha sido vencida. En mi capacidad, digamos, de manifestar esa vida cristiana, ese tiempo mesiánico dice ya algo nuevo sobre esta vida. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Y ya prácticamente con la Navidad encima, pero voy a tratar de hacer sillón bíblico del cuarto domingo de Adviento, aunque nos toque justo 24 de diciembre. Nos vemos entonces.